Bienvenidos a Radio Estrategia, nuevo capítulo radiofónico de este año. Vamos con él, vamos a hablar de los contratos militares españoles, vamos a hablar de estos contratos de armas. Lo vamos a hacer de una forma global, vamos a empezar explicando una serie de cosas de los contratos, sobre todo porque se están diciendo algunas mentiras a propósito, con un objetivo muy claro que vamos a desmentir, y luego nos vamos a centrar en los propios contratos. Hay una cosa que es muy clara, que por parte de los etarras de la izquierda está intentando hacer ver a la gente, está intentando hacer creer a la gente que se está invirtiendo en defensa. No se está invirtiendo en defensa. Algo que te dicen los etarras es que España ha llevado el presupuesto de defensa al 2%. Bien, es una de las múltiples mentiras de los etarras de la izquierda. ¿Cómo va a llevar España el presupuesto al 2% si España lleva 3 años sin presupuestos? Claro, el nivel del español promedio es muy bajito, con lo cual los etarras de la izquierda, pues digamos que tienen cierta capacidad de poder engañar a tanto bobo suelto. Y además cuentan con el apoyo de medios de comunicación y canales de YouTube, por ejemplo, que permiten que todas estas mentiras se propaguen. Aquí no, aquí cada vez que llega un etarra a decir que este régimen ilegítimo, criminal y asesino de los trenes invierte en defensa, automáticamente ese comentario es eliminado y esa escoria etarra bloqueada. Es una de las grandes mentiras que se dicen. No, España no está invirtiendo en defensa ni tiene un presupuesto de defensa del 2%. El presupuesto de defensa de España ahora mismo es del 0,8%. Del 0,8%. Ese es el presupuesto real de defensa de España. Y además tenéis que tener presente una cosa. El presupuesto es el de hace ya casi 4 años. A ese presupuesto tenéis que quitarle 3 años de inflación. Con lo cual incluso realmente todavía es mucho más bajo. Por otro lado, sabéis que se están realizando una serie de compras, de adquisiciones y firmando una serie de contratos como consecuencia de la presión de Europa, de Estados Unidos, para que España deje de ser un país que no invierte en su defensa y que se gasta el dinero, por ejemplo, pues en drogas y en prostituta, que es lo que hacen los ladrones socialistas, mientras los españoles son asesinados en unas instalaciones ferroviarias completamente tercermundistas. En este aspecto, todos estos programas, que ahora nos vamos a centrar en ellos, se están llevando a cabo de una forma muy clara, muy concreta, que no es como se habían llevado hasta ahora. ¿Cómo se hacían hasta ahora los programas militares? Bueno, los programas militares en España, como norma general, hasta ahora, iban a través de la Dirección General de Armamento. La Dirección General de Armamento era un organismo, bueno, es un organismo porque no se ha disuelto, del Ministerio de Defensa, que era el que se encargaba de, digamos, guiar las adquisiciones militares. Ahora, este organismo, pues es algo así como esa famosa frase del 23F, que ni está ni se le espera. Y los contratos militares se están dando a dedo por parte directamente del Ministerio de Defensa, es decir, por parte del régimen. De tal forma que la Dirección General de Armamento y las Fuerzas Armadas realmente no pintan un pimiento en esos contratos militares. Simplemente son contratos militares que el régimen sanchista está dando a dedo. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa cosas como pues estamos viendo con el Urjet, donde ningún mando militar español quería el Urjet, ni siquiera lo tenían en cuenta, todo el mundo miraba hacia el italiano, algunos podrían estar mirando por ejemplo hacia el surcoreano, pero la inmensísima mayoría miraba hacia el italiano y el Urjet ha sido una decisión completamente política. Lo mismo ha pasado con la artillería, pero lo mismo está pasando con todos los demás contratos. A esto tenéis que sumarle otra cosa, que es muy importante. No solamente son contratos otorgados a dedo, sino que además son contratos que se han hecho sin ningún tipo de concurso oposición. No se ha realizado ninguna encuesta, no se ha realizado ninguna competición. No, son contratos que se dan a dedo, pero además que se dan a dedo sin un concurso previo. Porque bueno, tú a lo mejor puedes decir, vamos a poner 3 aviones, el que sea, me da exactamente igual. El M346, el T-5 Freiflieger y el Urjet. Y dice, pues venga, ha ganado el Urjet. Por poner un ejemplo. Bueno, pues venga, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero es que ni siquiera eso, son contratos que se dan a dedo, en los cuales no se fija ningún tipo de requisito. Es igual que los obuses de la artillería. Con los obuses, tanto los de rueda como de cadena, no se han fijado ninguna serie de criterios. ¿Sabéis cuál es el alcance mínimo que se pide? ¿Sabéis cuál es la cadencia de tiro mínima que se pide? ¿Sabéis cuál es el peso? ¿Sabéis cuáles son los requisitos? No hay nada. No hay absolutamente nada. Simplemente se han puesto unos obuses que es
lo comido por lo servido, porque no se va a potenciar la artillería, con lo cual ya partiendo de esa base el contrato es una basura, porque no mejoramos capacidades, simplemente se sustituye uno por otro, y se le da a una compañía que no tiene la más mínima idea de fabricar nada que sirva para matar, porque lo de Indra, lo suyo son los radares y ya está. Es una compañía tecnológica, no es una compañía armamentística como tal. Esa es la realidad. Esto lo podéis extrapolar a todo lo demás. Claro, cuando tú haces los contratos sin pasar por la Dirección General de Armamento, es decir, sin contar con los militares, básicamente los militares no hacen nada, los militares se lo están comiendo y ya está, pero no hacen nada, y son contratos que firmas a dedo, sin ningún concurso o oposición, y que además de no haber concurso o oposición, son contratos militares que se están asignando desde el poder civil, desde el régimen, y que no se tienen en cuenta las opiniones ni las valoraciones militares, pues te puedes encontrar con múltiples realidades, entre ellas la corrupción. ¿Qué tienen en común todos estos contratos, más allá de estas dos realidades que he explicado? ¿Qué tienen en común? Pues mirad, por cierto, qué frío hace, ¿eh? La madre que lo parió. Estoy aquí fuera grabando y hace un aire y un frío, Virgen Santísima. Pero bueno, claro, estamos en enero, ¿qué quiere? Yo esperaba que iba a estar en Bermudas con esto del cuento chino de los 4 tarados de la izquierda del calentamiento global, pero ¿qué va, La madre de Dios. Bueno, pues como estaba diciendo, hay una realidad en estos contratos militares, y es que el precio no cuadra en aquellos contratos que se dan a empresas públicas y a empresas del tercer mundo. Y sin embargo, sí cuadran en los contratos que se dan a empresas que no pueden ser, influidas por el régimen sanchista. Os lo explico. El Urjet es una salvajada. Al final hemos conocido el contrato final, 30 avioncitos de papel, a un precio de 90 millones de euros cada avión. Es decir, nos cuesta el Urjet lo mismo que cuesta un F-35 Alfa. ¿Quién fabrica el Urjet? Turquía. Bueno, Turquía, una empresa de Turquía. Un país en vía de desarrollo que no pertenece a Europa, obviamente no pertenece a la Unión Europea, y que no tiene ningún tipo de historial aeronáutico. En un país que, como en España, es un régimen autoritario y una semidictadura. Si os fijáis en el contrato de artillería, se da a dos empresas. Se da a los chatarreros de Escribano y se da a Indra, una empresa semipública. Si os fijáis en el contrato de los VAN, otro despropósito, casi 600 millones para dos VAN que iban a ser antisubmarino y que lo único que van a llevar va a ser preinstalación. Esto es como cuando te compras el típico adosado ahí a las afueras de cualquier ciudad. No tiene aire acondicionado, pero tiene preinstalación de aire acondicionado. No tiene alarma, pero tiene preinstalación de alarma. Pues esto es exactamente igual. Llevan preinstalación de lucha antisubmarina, pero no llevan lucha antisubmarina, a pesar de que han estado años tocándonos las pelotas diciendo que iban a ser antisubmarinos. Pues casualmente, ¿qué cosas? Los VAM los produce Navantia, una empresa 100% pública. Sin embargo, dos contratitos que se han hecho, los aviones de transporte táctico Casa C-295 y los helicópteros NH-90, su precio cuadra de manual. Es más, os diría que incluso es hasta poco. Es hasta poco porque teniendo presente que se paga casi su valor real de mercado, y en estos contratos, aunque no metas mucho, siempre suelen meter algo más, como algunos motores auxiliares, por ejemplo, pues incluso diría yo que los NH-90 y los C-295 están siendo hasta baratos. Al final ya sabéis que lo barato sale caro. Pero bueno, podríamos decir incluso que están tirados de precio. Casualmente, el C-295 nos está saliendo por lo que vale. No nos está saliendo por 50, 60, 70 millones. Y el NH-90 nos está saliendo por lo que vale. No nos está saliendo por 50, 60, 70 millones. Casualmente, lo que sale por muchísimo más de lo que vale es el Urjet, que nos sale por más del triple, porque el Urjet valdrá 20 y pico millones. Ponle 25 son 50 y 25 son 75.
está más cerca de valer 4 veces más su valor real que 3. Y lo mismo podemos hacer extrapolable al resto. Y son cosas que desde un punto de vista económico no cuadran, sobre todo si sabes realmente de lo que estás hablando y conoces el precio de las cosas. Mucho más aún en una situación donde, repito, estamos en una realidad que es que no tenemos presupuesto, que estamos viendo con el presupuesto de hace 3 años, al cual tenemos que sumarle una inflación desbocada, como lo que hay en España, en la cual, por ejemplo, pues la propia cesta de la compra, desde que gobierna el galgo de Paiporta, ha subido un 42%. Y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, controlado por los etarras sanchistas. Es decir, que el dato real muy probablemente sea muy superior a este. ¿Sabéis que en España, desde que gobierna el etarra de Sánchez, este corrupto ladrón, han cerrado más de 5.000 pescaderías en España? Curioso, ¿verdad? Esa es la realidad del poder adquisitivo de los españoles con este criminal. Un dato curioso. Seguimos con datos militares. Aparte de lo ya explicado, que tenéis que saber de estos programas, hay otro aspecto que es sumamente interesante. Y este ya es 100% militar. Como sabéis, porque os acabo de decir, no hay presupuesto. Todo esto son partidas que se están sacando de Hacienda y que se están entregando no a defensa como tal, a las Fuerzas Armadas, sino al Ministerio de Defensa, que las está regalando como él quiere. ¿Qué tienen en común desde un punto de vista militar? Ahora ya no hablamos de corrupción, ni hablamos de falsedad a la hora de adjudicaciones, nada de eso. Nos vamos a centrar en el ámbito estrictamente militar. ¿Qué tienen en común todos estos contratos militares? Pues que todos, a excepción de uno, que será por aquello de la excepción que confirma la regla, todos los contratos militares no aportan nada que sea diferencial a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que todo lo que venga bienvenido es, pero todos los contratos militares, a excepción de uno, que ahora os explico cuál es, no sirven de facto para nada. No nos mejoran en nada. Por ejemplo, la artillería. La artillería consiste en cambiar un cañón por otro. Dirá alguno, no, es que estos cañones van a ser mejores. Tócate los huevos, hijo de puta. Si quieres fabrica cañones peores 50 años después que el M109, vamos. O si quieres fabrica cañones que sean más antiguos que el Lightgun, que ya estaba disparando en los años 90. Cambias los cromos, uno por otro. ¿Traes el NH90, que es mejor que el Cougar? Claro, fabrica si quieres 40 años por un helicóptero y que te salga peor que uno de hace 40 años. Hay que ser subnormal en esta vida. Pero es que estos son los argumentos de los subnormales de los etarras de la izquierda. Y así con todo, ¿eh? Así absolutamente con todo. Cualquier contrato que miréis, los BAM, todos y cada uno de ellos no aportan realmente nada diferencial, disruptivo, crítico a las Fuerzas Armadas. Los aviones de transporte, todos ellos no cambian nada. Solamente hay un contrato que realmente potencia a las Fuerzas Armadas españolas, que sí es disruptivo, que sí nos hace tener algo que ahora mismo no tenemos y que nos da unas capacidades enormemente positivas, sobre todo en lo más interesante de ello, que es en el ataque. Este contrato es el de los aviones de guerra electrónica del programa Santiago 2, que bueno, estamos llamando Santiago 2 porque hubo un Santiago 1, pero realmente nadie le ha llamado así. Pero bueno, todos sabemos que hay por ahí un contrato por un número no determinado de aviones, uno hablan de 3, otro hablan de 4, para crear aviones de guerra electrónica, de los que no se sabe mucho más. Independientemente de cómo sea este contrato, de cómo venga, de cómo vaya a evolucionar o de qué capacidades vaya a otorgar, la realidad de este contrato es que es enormemente positivo para las Fuerzas Armadas. Nos hace avanzar muchísimo, mejora enormemente la capacidad de pegada de los F-18, la capacidad de combate de los Eurofighter y la capacidad de España de golpear en territorio enemigo, pero también de adelantar cualquier tipo de operación enemiga sobre nuestro territorio o de facilitar la acción militar de nuestras Fuerzas Armadas sobre territorio enemigo. Es algo que vale la pena y vale la pena mucho.
El resto de programas militares son como los 33 regalos que me han hecho Reyes Magos, solo que mis regalos son mucho mejores, por supuesto. A los Reyes Magos no se critican. Un llaverito por aquí, un chándal por allá, este detallito, el otro detallito, y luego están los buenos, un arco de madera tallado o unas pedazos caña de pescar que valen más que los puentes que cruzan el Guadiana. Hay cosas buenas y el resto es complemento. Pero eso sí, los míos me lo han traído los Reyes Magos. No tienen corrupción ni se han robado al pueblo, como los contratos que se están haciendo de defensa, que cuanto menos el precio es un precio obsceno que está fuera de cualquier lógica de mercado. Y que además se están dando a empresas que no tienen ni la competencia ni las capacidades de producir aquello que se las pide. El tema de los aviones de guerra electrónica, todos estamos llamando Santiago 2, pues llamémoslo así, Santiago 2 para entendernos, independientemente que sean 3 o 4 y su configuración final, que es algo que no vamos a saber nunca, y es normal y lógico que no sepamos nunca, por lo menos que no sepamos durante el tiempo que esté en operativo al principio del mismo, sí que marcan diferencia, rompen estándares y nos dan unas capacidades únicas. Lo demás no vale absolutamente para nada. Para nada. No marcan diferencias. No sirven un pimiento. Y lo único que hacen es, como decimos en España, lo comido por lo servido. Además, si os fijáis, la inmensísima mayoría de los contratos militares tampoco dan con una realidad. España lleva, pues desde los años 60, finales de los 60, principios de los 70, recortando en sus Fuerzas Armadas. Son ya 50 años de recortes salvajes uno detrás de otro. Todos los planes militares han estado guiados por el mismo patrón: recortar. Menos unidades, menos armas. Menos sistemas, menos equipo, por lo tanto, menos capacidades de combate. Los contratos actuales que se están firmando siguen en esa misma dinámica. Son contratos que no mejoran. Algunos dirán, hombre, es que mira qué cantidad de C295 se van a comprar. Muchacho, suma los C295 que se van a comprar a los 13 que ya había, bueno, o 12 si queréis, y me dices cuántos son. Y luego te coges y te sumas los CN235 que teníamos y los C212 Aviocar que teníamos. Y verás como en realidad lo que se está haciendo es simple y llanamente recortar salvajemente el número. Cógete la basura de los 30 Hurjet que se van a comprar y le sumas a las 40 narcoavionetas suizas. Y ahora sumas los Pillan que había, los C-101 que había y los F-105 que hay. Y verás cómo vamos a tener 100 aviones menos. Cuando escuchéis al típico etarra de la izquierda decir que se está invirtiendo en defensa, mis cojones. 100 aviones nuevos que se ha cargado este régimen ilegítimo, corrupto y criminal. En el mejor de los casos, como pasa por ejemplo con la artillería, se sustituye. Tema de los BAM. Los BAM están con el personal, los medios y las dotaciones que tenían nuestras legendarias corbetas de la clase Descubierta. Pero eso sí, con infinitamente menos capacidad de pegada. Al final, el sitio que están ocupando los BAM es ese, el que tenía la clase Descubierta. Pero eso sí, hemos cambiado buques de guerra por buques avistadores de mamíferos. Uno a uno se están sustituyendo cuando lleguen los dos BAM antisubmarinos, que de antisubmarino lo que van a tener va a ser una preinstalación. Aire acondicionado Almirantes Pateras, preinstalaciones en la Armada Española. Qué cosa, ¿verdad? Antaño descubríamos continentes y océanos y ahora hacemos preinstalaciones. Todos los contratos militares están cortados por los patrones, que os he explicado en este capítulo radiofónico. Todos y cada uno de ellos, uno detrás de otro. No hay margen de error, no hay margen de duda, no hay margen para nada. Todos cortados por el mismo patrón. En primer lugar, entregados a dedo. Muchos de ellos son contratos no críticos, no estratégicos. Con lo cual, perfectamente se podría haber realizado un concurso oposición. En segundo lugar, son contratos
que se están entregando a empresas que no reúnen las capacidades y las habilidades necesarias para producirlo. Incluso, algunos de ellos, como el tema del Urjet, se lo está entregando a una empresa que tiene el mismo historial aeronáutico que los equipos de fútbol extremeño en primera división. Pues tiene exactamente el mismo historial aeronáutico. Además de lo ya mencionado, tenemos que tener presente que, quitando el caso de Airbus, donde los contratos, como os he explicado en este capítulo radiofónico, son enormemente racionales, el resto de contratos no tienen ningún tipo de lógica económica. No es que tengan sobrecostes o precios inflados, es que no es normal. No es normal. Y para rematar la faena, en el mejor de los casos, lo único que hacemos es un cambio de cromos. Cuando no directamente, como la aviación de formación militar, un salvaje recorte de más de 100 aviones, como está realizando el criminal de los trenes, del COVID, de la Dana y de tantas otras. Estos son datos. No me puede venir el típico abrazafarolas a decirme: uy, es que la narcoavioneta suiza es una pedazo de avioneta, y no es una avioneta, es un cazabombardero interestelar. Muy bien, gilipollas, te voy a bloquear y me voy a cagar en tu puta madre. Y encima me voy a reír de ti. Y iba a seguir con un canal extraordinario y tú vas a ser un gilipollas lamiéndole el culo a 4 bastardos. Pero lo que nadie puede negar, aparte que la narcoavioneta es una basura, es que hemos sustituido más de 80 C-101 fabricados en España por unos cacharros de hélice traídos de Suiza. Suiza, un país que, al contrario que Estados Unidos, y lo digo para otro hijo de puta, sí, hijo de puta. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando te quitan la monetización también te quitan lo que hace YouTube con los vídeos. Vosotros no lo sabéis porque no sois creador de contenido, pero cuando tú subes un vídeo, en todos los vídeos, y es un coñazo, puedo asegurar, tienes que marcar si el vídeo tiene algo de, digamos, erótico, por decirlo de alguna manera. Tienes que marcar si contiene insultos. Bueno, ellos llaman bueno, no es palabras exactamente, ¿cómo llaman ellos? Contenido más sonante, no exactamente. Pero bueno, contenido que, digamos, no está con lineamiento de la comunidad. Tienes que marcar si tiene violencia, la inmensa mayoría de mis vídeos las tiene. Tienes que marcar si están fomentando algún tipo de actividad ilícita, como drogas o prostitución o cosas de esas. Es decir, hay que marcar muchísimas cosas. Claro, como ahora mismo no se monetiza, pues ya no tengo que marcar nada. Con lo cual me puedo acordar de vuestra progenitora todos los días con la mayor tranquilidad del mundo. La única manera de que YouTube haga algo es que subiese aquí pornografía, cosa que, viniendo de mí, es poco probable que eso suceda. Con lo cual, sí, esta es una realidad de los hechos que solamente 4 hijos de puta te pueden hacer tragar, pero que simple y llanamente no hay quien se la trague. Y Suiza es un país que ampara a los criminales golpistas catalanes. Estados Unidos, ese país tan atacado por los 4 subnormales españoles de turno, todavía no ha dado refugio ni a un etarra ni a un golpista. Es la realidad entre las personas que tenemos cerebro y los 4 bastardos descerebrados. Programas militares. Ahí los tienen ustedes. Quitando uno, el resto no valen para nada. Precios inflados a diestro y siniestro, casualmente con compañías o bien públicas o bien de países del tercer mundo, que no mejoran realmente las capacidades militares españolas, que ninguno de ellos sirve para hacer pum, que en el mejor de los casos se sustituye uno a uno, aunque en otros hay salvaje y criminales recortes, y que, para rematar la faena, muchos de esos contratos se están realizando con empresas sin la más mínima capacidad en el sector para ejecutarlos. Contratos que no pasan por la Dirección General de Armamento, por lo tanto no están bajo el control de defensa, y que son adjudicados a dedos por el régimen sanchista. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo radiofónico y nos vemos en el siguiente.